Puedo compartir pantalla, ¿cierto? Claro, doctor. Alguien ver lo de la grabación, ¿eh? Doctor, antes de que inicie, ¿pueden iniciar la grabación, por favor? ¿Lo grabas? Yo lo grabo. ¿Tú tienes el... Creo ¿Puedes que, grabarlo? creo que usted tiene el hold, doctor, pero voy a ver si puedo acceder. A ver. Voy a ver un momento. Te envié por si acaso la clave, si es que no te dejan entrar. Sí, doctor, muchas gracias. Ya lo tengo ya. Entonces tú me avisas para poder empezar. Recording in progress. Listo, doctor. Ok. Bien, hoy día vamos a hablar de un síndrome en realidad. El síndrome de obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede ser alta, baja, puede ser de intestino delgado, grueso, puede ser completa o incompleta. La causa principal son las vías de adherencia y existe pues consenso, el consenso de Boloña, donde se determinó bajo la causa más frecuente cuál debía ser el manejo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la fisiología también y fisiopatología de la obstrucción. Muy bien. La obstrucción intestinal como tal es la detención completa y persistente del tránsito de las heces o del contenido intestinal, ¿no? En el intestino. Es una de las causas más frecuentes, de hecho es la tercera causa en frecuencia en las emergencias, en todas las emergencias, y su diagnóstico y tratamiento precoz es fundamental. Sin embargo, hay que tener en cuenta los tiempos, ¿no? Los tiempos de observación, los tiempos de exámenes y la valoración que tiene que darse a esos periodos de observación. Las causas más frecuentes, como mencioné, son las bridas y adherencias postoperatorias. También existen bridas congénitas, pero son de las menos frecuentes. La segunda causa son la presencia de hernias, por eso al examinar un paciente con obstrucción intestinal siempre debemos ver dos cosas en el examen. La presencia de cicatrices anteriores, de cirugías pasadas, y la presencia de hernias, ¿no? En la región inguinal, en la región umbilical. Y otro grupo de causas de obstrucción intestinal son los tumores, ¿no? Sobre todo tumores del intestino grueso, que son los cánceres, ¿no? Ahora es muy frecuente la presencia en emergencias, se ha incrementado. ¿Y esto por qué? Porque debido a la pandemia, el confinamiento ha hecho pues que no haya evaluaciones endoscópicas, ¿no? Colonoscópicas, y tampoco la asistencia médica oportuna. Entonces ha hecho pues, que sobre la suma de la falta de diagnóstico que hay en nuestros países, ¿no? Porque no tenemos programas de diagnóstico temprano, como colonoscopías o endoscopías. eh, la falta de asistencia médica ha hecho pues, que lleguen a emergencia ya en estadios más avanzados, ¿no? Y una complicación en estos casos es básicamente la obstrucción.
El nivel más frecuente de asentamiento de la obstrucción es el intestino delgado, ¿no? Sobre el grueso. Los pacientes, según el tipo de edad, también los recién nacidos pueden tener malformaciones congénitas, ilio meconial, el lactante megacolon congénito, y en la infancia puede presentarse con mayor frecuencia que en el adulto la invaginación o intususcepción intestinal. Los adultos, ¿no? Generalmente tienen, como les mencionaba, las vías y adherencias. El tratamiento puede ser muy sencillo, ¿no? Ustedes ven en la segunda imagen, laparoscópica, ¿no? Hay en el segundo cuadro, de la izquierda a la derecha, que es en el centro, como hay unas bridas ahí, y esto pues fácilmente con una tijera de disección endoscópica puede hacer la sección de las mismas, ¿no? Pero también pueden ser adherencias tan intensas que van a necesitar de todas maneras una cirugía. Porque se trata de que el abordaje sea laparoscópica en un grupo de los casos seleccionados, porque las adherencias están directamente relacionadas con la injuria quirúrgica, es decir, cuanto más se manipulen los intestinos o haya sangrado, ¿no? Entonces la reacción del organismo va a ser mayor y eso va a llevar a las adherencias, ¿no? La presentación puede ser aguda, subaguda, crónica, intermitente o llegar a la normalidad. La ventaja de estas obstrucciones por vías adherencias es que la gran mayoría se solucionan solamente con tratamiento médico, que básicamente es la hidratación, el reposo, los controles y en algunos casos hacer una prueba funcional que es con un contraste yodado, ¿no? Se ha demostrado que los que se le hace el tránsito intestinal o la radiografía contrastada de intestino para ver si la obstrucción es completa o no, muchos de ellos resuelven solamente con el examen. Nos sirve incluso como terapéutico. ¿Por qué? Porque el contraste tiene una osmolaridad mucho más alta y hace pues que empiece a tener cambios a nivel del tránsito intestinal, ¿no? Entonces lleva una diarrea osmótica más o menos, ¿no? Y como les decía, puede ser completa e incompleta. Hay también casos especiales donde la obstrucción puede ser simple, es decir, solamente hay un stop, ¿no? Que está causando la obstrucción hacia arriba. Cuando este stop compromete la circulación y hay una estrangulación y puede ser que tenga un doble stop, ¿no? Uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Eso es una obstrucción a asa cerrada, que son bastante peligrosas porque no dan manifestaciones de una obstrucción clásica, sino que básicamente causan pues mucho dolor, isquemia y finalmente perforación, ¿no? Y peritonitis. Generalmente se da en obstrucciones ya crónicas por vías y adherencias, ¿no? En pacientes multioperados. También puede haber la pseudoobstrucción, ¿no? Que es por un problema funcional, ¿no? Que es paralítica. Generalmente se da en pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, trastornos neurológicos, medicación para ello, o pacientes postrados con alguna discapacidad, pues, que hace que el tránsito intestinal altere completamente en su ritmo, ¿no? ¿Cuáles son la etopatogenia? La mecánica, como les dije, tiene que haber una obstrucción, un stop, ¿no? Y la paralítica se debe a muchas causas, ¿no? La principal es una degeneración de los plexos mientéricos que logran el peristaltismo en el intestino de un anciano, ¿no? Entonces eso lleva pues a la obstrucción. También hay lo descrito como el síndrome de Ogilvie o incluso enfermedades congénitas como enfermedad de Hirschsprung, donde existe pues degeneración de estos plexos. La causa más frecuente del ilio mecánico, las adherencias, ¿no? El ilio paralítico puede ser peritonitis, metabólico, porque en algunos casos la hipocalemia, la hipocalcemia o trastornos ácido básicos pueden llevar a ilio paralítico y la peritonitis también, ¿no? Cuando un paciente ha tenido una peritonitis por apendicitis o por otra causa, el, el inicio de del peristaltismo intestinal puede demorar. A veces esto demora hasta más de 72 horas, entonces ya pasa a ser un hilio
paralítico o un ilio prolongado, ¿no? Y esto se puede advertir, pero si nosotros tenemos el antecedente, solamente hay que esperar, ¿no? Entonces, la obstrucción postoperatoria también es frecuente. Ahora, la obstrucción postoperatoria generalmente está muy relacionada con el problema de una complicación, ¿no? No se forman adherencias en 3, 5 ni 10 días, ¿no? Tan prontas, sino que probablemente ha habido una rafía o una anastomosis y esta dehiscencia ha logrado pues que las tasas se plastronen, ¿no? Y eviten esa filtración y eso lleva pues a una obstrucción. La causa más frecuente y hay que en la anamnesis, en la historia clínica, a recoger los datos tenemos que ser muy acuciosos en preguntar sobre cirugía abdominal previa, como les mencionaba, la presencia de hernias, algunos cambios del hábito intestinal, porque pensando en neoplasias, por ejemplo, la presencia de cólicos biliares, pensando en una obstrucción muy específica, ¿no? En respecto a su causa, que es el hilio biliar, y también pues enfermedades como eh, la postración, ¿no? Que lleva pues a la presencia de fecalomas, como les decía, o en algunos casos cardiopatías, ¿no? Existe una fase inicial o lesional, una fase de reacción o estado y una fase terminal, ¿no? En la fase inicial, pues hay alteraciones de la flora intestinal, puede haber algunos indicios sépticos y hay distensión abdominal. Aquí la valoración del diámetro abdominal es muy importante, ¿no? Se ha dejado de hacer mucho tiempo, pero realmente es un dato muy valioso, ¿no? La distensión abdominal, sobre todo persistente, ¿no? Hay alteraciones de la motilidad, obviamente aquí es donde se empieza a dar el dolor intenso, ¿no? Un dolor con signos de lucha y también un dolor cólico intermitente, ¿no? Hay acumulación de gas, hay sobrecrecimiento por fermentación bacteriana y también la formación de CO2 y nitrógeno, ¿no? Se acumulan los líquidos, ¿no? Y el paciente pues tiene inicialmente sensación de llenura y después por hipersecreción puede llegar a vómitos, ¿no? Vómitos que van a cambiar sus características de acuerdo a la progresión de la obstrucción, ¿no? Sobre todo si es una obstrucción baja, pues van a empezar vómitos tardíos, o sea, come, se siente distendido, pero después de horas, ¿no? El paciente vomita y un vómito al inicio va a ser de contenido gástrico o también alimentario y después va a tener bilioso y finalmente va a terminar como fecaloideo, ¿no? La fase reaccional o estado, pues aquí ya existen alteraciones sistémicas, ¿no? Sobre todo la deshidratación es la que marca esta fase, con hipovolemia y trastornos hidroelectrolíticos, y el organismo trata de compensar estas deficiencias, ¿no? Hay alteraciones de la vascularización, asas distendidas, y empieza a haber un trastorno en la circulación esplácnica, ¿no? Y puede progresar pues a isquemia o gangrena, ¿no? También se da en esta fase la translocación bacteriana, que es básicamente la ruptura de la impermeabilidad de la mucosa intestinal y eso hace pues que los gérmenes de la microbiota intestinal invadan a todo el organismo y den una sepsis grave, ¿no? La clínica típica aquí es incremento de los signos de hipovolemia, sepsis y el abdomen pues distendido y ya es difícil de evaluar con mucho dolor y vómitos pues tardíos, como les mencionaba. Más o menos aquí está el mecanismo, empieza en la parte infecciosa, ¿no? Mecanismos de sobrecrecimiento, luego de translocación bacteriana, la liberación de toxinas y finalmente pues esto va a la circulación portal primero, luego a la sistémica y va a causar pues, la sepsis, ¿no? Y la tercera fase, que es la fase terminal, en la cual pues ya hay compromiso sistémico a partir de la obstrucción, obviamente, y hay los tres tipos de choque, ¿no? El séptico por la translocación y la invasión bacteriana, el hipovolémico por el gran secuestro de volumen, la deshidratación que lleva
al secuestro de volumen en los intestinos, ¿no? Y en el intersticial, y el síndrome de compartimiento abdominal, que básicamente pues hace que la presión intraabdominal se vaya incrementando cuando ésta llega a más de 20 milímetros de mercurio, en algunos casos 25, según el compliance o distensión abdominal de la pared. El paciente ya empieza a tener disfunciones, ¿no? La primera que sufre es en la, hay un compromiso renal, luego pues hay un compromiso hemodinámico y después compromiso respiratorio, ¿no? Entonces ya es una fase terminal de la obstrucción. Aquí ven más o menos cómo llegan al shock séptico, ¿no? Hay varios elementos que van a hacer esto: la deshidratación por los vómitos y el secuestro de volumen, el edema, la isquemia y la perforación por una peritonitis y la translocación bacteriana. O sea, bajo estas tres vías, el paciente llega pues a una infección severa, sepsis y finalmente la muerte, ¿no? Los desórdenes bioquímicos, ¿no?, que se presentan son la hiperglicemia, la hiperamilasemia, leucocitosis, ¿no?, hiperazoemia y elevación del LDH, ¿no? La hemoconcentración probablemente es lo más constante que marca el inicio de un cuadro de deshidratación, ¿no?, a partir de una obstrucción intestinal. En la clínica vamos a tener un dolor abdominal intermitente, tipo cólico, ¿no?, que viene y va, en la fase inicial sobre todo, y náuseas y vómitos, como les mencionaba, ¿no? Que van a ir variando según la progresión del grado de obstrucción. Distensión abdominal y la constipación o el estreñimiento pertinaz que lleva pues a trastornos de la evacuación, ¿no? Es importante por eso saber exactamente cuál es su ritmo evacuatorio y cuánto se ha alterado con esta enfermedad. Ahí le describen el dolor, donde inicia. Generalmente es un dolor que va a iniciar difuso primero y luego se va a intensificar en la zona de obstrucción y después ya es un dolor que no tiene un signo doloroso, no un punto doloroso que nos pueda indicar, ¿no? Generalmente es difuso. Las náuseas, como les mencionaba, van a depender, y los vómitos van a depender del nivel de la obstrucción, si es a nivel del píloro, si es a nivel del duodeno, del yeyuno, del ilium o del colon terminal, con competencia o no de la válvula ileocecal, ¿no? Es muy importante por eso tomar no solamente que si ha tenido vómitos, sino la frecuencia y las características del mismo, ¿no? Además del volumen, obviamente. El paciente puede deshidratarse, ¿no?, tener sed y cada vez disminuye el flujo urinario, ¿no? Otros complementarios son la distensión abdominal, la ausencia de deposiciones y las heces diarreicas. En algunos casos se debe básicamente a un cuadro de obstrucción o también pues estrangulación, ¿no? En algunos casos inicialmente puede presentarse diarreas cuando hay un síndrome de irritación, básicamente es una obstrucción completa y el colon pues sigue con esa secreción, ¿no? Y el peristaltismo hace que incrementen la frecuencia de posiciones, pero eso es transitorio, ¿no? Aquí tenemos más o menos las diferencias en cuanto a las mismas manifestaciones, pero en diferentes cuadros, ¿no? En ilio mecánico, en ilio complicado, ¿no?, y en ilio adinámico, ¿no? La distinción puede ser, casi todos se presentan, pero tienen características. Lo que cambia más en cuanto a sus características es la presencia de vómitos y también el tipo de dolor, ¿no? Cuando la intensidad, la frecuencia y las características respecto a su intermitencia. La exploración hay que ver los signos de deshidratación en el paciente. Hay que ver si el paciente tiene el tipo de dolor, si hay signos peritoneales, ya el tipo de distensión, si es una distensión global de todo el abdomen o es sectorial en algunos casos, ¿no? Sobre todo se presenta en pacientes que tienen obstrucción por vías y adherencias con cicatrices abdominales anteriores bastante extensas. Entonces puede darse incluso una dilatación o una obstrucción bien marcada pues en una zona del abdomen y en otra no, ¿no? Lo usual es que sea global o todo el abdomen.
puede haber fiebre si es que hay un cuadro ya de invasión y de sepsis, ¿no? Y debido a esto y la deshidratación puede haber pues taquicardia, ¿no? Sobre todo si es que hay un shock combinado entre sepsis e hipovolemia. La exploración del abdomen, no se olvide nunca dos cosas, cicatrices y la presencia de hernias, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Incluso hemos llevado a los pacientes a operaciones por un cuadro de peritonitis, pero nadie se ocupó de ver si tenía hernias inguinales. Los pacientes ancianos, ¿no? Por el problema de comunicación que puedan tener, ¿no? Por a veces trastornos neurológicos o porque simplemente han tenido la hernia toda su vida y no le han dado mayor importancia, entonces no te refieren a esto. Hay que buscar y hay que examinar adecuadamente al paciente, ¿ya? Otra causa también semiológica que ustedes deben descartar son los pacientes prostáticos, ¿no? Muchas veces el paciente prostático crónico, sobre todo, tiene una distensión abdominal, pero a partir de un globo vesical, y este globo vesical pues causa un cuadro de obstrucción a ese nivel, ¿no? Porque la próstata, así como la vejiga, van a estar en la zona del hueco pélvico y eso puede causar una obstrucción. Y entonces, si ustedes no hacen dos cosas, uno, examinar al paciente, ¿no? Incluso hacerle un tacto rectal, y tampoco hacen no recogen los antecedentes, entonces pueden muy bien subir a sala de operaciones un paciente con próstata, ¿no? Porque pues el flujo urinario ha disminuido, se lo han distendido, hay un dolor cólico intermitente, y si no se percatan de estos detalles, a veces pueden tener pues grandes hallazgos, ¿no? Problemáticos ya en sala de operaciones. Aquí en la percusión, en cuanto a la parte semiológica, hay algunas obstrucciones como el tablero de damas que se dan básicamente, hay matidez combinada con sonoridad incrementada, ¿no? Entonces, esto se da en pacientes que tienen obstrucciones crónicas, generalmente nosotros vemos mucho en caso de tuberculosis, ¿no? En lo cual hay una distensión abdominal, pero no tiene antecedentes quirúrgicos, la obstrucción no es severa y al momento de percutir encuentra esta sonoridad en tablero de damas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque las obstrucciones intestinales por tuberculosis pues no se deben operar, ¿no? Al menos inicialmente, a no ser que tengan complicaciones, ¿no? La ausencia de ruidos aéreos es muy importante, pero también hay que tratar de escuchar el timbre, ¿no? Muchas veces se nota un timbre metálico, como si cayera una gota de agua o si golpeara una campanilla dentro de una cavidad, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de detectarlo, ¿no? Pero el silencio abdominal es importante también, ¿no? La presencia, ¿no? de ruidos. Tacto rectal aquí sí es obligatorio, ¿no? Ya les dije por qué, ¿no? Porque puede haber fecalomas, puede haber este incremento del tamaño de la próstata, puede haber una tumoración, ¿no? Una neoplasia rectal, o todo ello pues debe estar diagnosticado o descartado, ¿no? Básicamente, aquí sí es muy importante hacer el tacto rectal, sobre todo si etiquetan al paciente como un cuadro de obstrucción intestinal, no es un paciente ya de edad, hay que descartar pues que pueda tener algún otro problema, ¿no? Aquí sí debemos hacer de todas maneras el tacto. Algunos datos analíticos que se puedan dar, ¿no? Que son poco útiles, pero básicamente la hemoconcentración y en algunos casos la sepsis, ¿no? La leucocitosis, los trastornos hidroelectrolíticos y la hemoconcentración, ¿eh? Cuando el paciente tiene isquemia intestinal, ya les había mencionado la vez pasada, puede haber hiperamilasemia, también aumento de LDH y CPK, entonces eso es importante detectarlo, ¿no? Sobre todo nos sirve para si un paciente está con obstrucción intestinal, nosotros determinamos un periodo de observación, pero si en ese periodo de observación el paciente se le agrega signos de sepsis, como leucocitosis, fiebre, taquicardia y todo eso, o se le agrega sobre ello una acidosis metabólica persistente con hiperamilasemia, etcétera,
Entonces hay que pensar que esa obstrucción está llevando a estrangulación, ¿no? A cambios isquémicos, ¿no? Pero derivados de la obstrucción. Imágenes, bueno, aquí sí es muy útil la radiografía simple de abdomen, ¿no? De pie y de cúbito, no solamente para llevar al diagnóstico, sino que nos puede servir para hacer la evolución. Y eso está también en el consenso de Boloña, ¿no? O sea, uno va haciendo la evolución y el monitoreo clínico con el examen periódico, pero también con radiografías que puedan ser seriadas o cada cierto tiempo, ¿no? Eso nos dice, pues, si hay una relación clínica radiológica y nos va a hablar, pues, de la mejoría del paciente o el empeoramiento en algunos casos, ¿no? Los signos de obstrucción del intestino delgado son distensión gaseosa, aumento del peristaltismo, reducción o ausencia de gas en el colon, líquido en la cavidad peritoneal, que puede ser por borramiento del psoas, y la disposición, esto de repente es lo más importante, ¿no? Disposición en escaleras o niveles hidroaéreos, pues, en varias partes del abdomen, ¿no? También la ausencia de diagnóstico, se puede hacer el tratamiento con, eh, con diagnóstico con contraste, ¿no? Ya no se usa mucho el contraste con vario, ¿no? Porque esto puede llevar a no complicaciones, pero a retardar el diagnóstico, ¿no? Y es muy difícil de eliminar, sobre todo si está obstruido. Entonces, generalmente nosotros utilizamos contrastes yodados, ¿no? Como el gastrografín, ¿no? Y eso nos puede ayudar, como les mencionaba, no solamente al diagnóstico, sino al tratamiento. Aquí se ve unas radiografías típicas de obstrucción intestinal del intestino delgado. En el lado izquierdo ven ustedes las asas en pila de monedas, ¿no? El paciente probablemente está de cúbito y también se ve una zona de silencio en la parte inferior, pues se ven múltiples zonas, pues, de dilatación, ¿no? Y en el lado derecho se ven los niveles hidroaéreos, ¿no? Y en la parte inferior ustedes ven un silencio respecto a que no hay aire en la zona del colon, ¿no? Del sigmoides o del recto, ¿no? Sobre todo el sigmoides, ahí es donde se nota muchísimo. En signo de estrangulación puede haber imágenes como el grano de café, porque ya lo que ha habido es una torsión sobre la mesenteritis, ¿no? Y esto puede llevar a isquemia, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, cómo hay una obstrucción debido a un vólvulo del sigmoides. Vamos a hacer probablemente un seminario respecto a ello, ¿no? Por la frecuencia. Y aquí sí, esta obstrucción va a llevar, pues, a un giro sobre su eje y finalmente una obstrucción intestinal baja, ¿no? Aquí hay imágenes características, ¿no? El grano de café, la flor de loto, etcétera, ¿no? Otra causa muy importante de obstrucción, sobre todo no por su frecuencia, sino por el diagnóstico, que es un diagnóstico que evalúa básicamente la pericia eh, semiológica respecto a cómo examinar un paciente y también la valoración de imágenes, ¿no? O sea, este es un examen que prácticamente nosotros hacemos, ¿no? Si el residente diagnostica un hilio biliar, ¿no? Realmente sí ha completado muchos de los pasos que nosotros necesitamos. Antecedente, ¿qué tiene que tener como antecedente? Enfermedad biliar, ¿no? Enfermedad biliar crónica, presencia de dolores, ¿no? Dolores cólicos, ¿no? Vesiculares, porque la obstrucción crónica y la patología vesicular crónica va a llevar a la presencia de una fístula, eh, cisto, con respecto a la vesícula, cisto intestinal, ¿no? Cisto duodenal generalmente, sí, cisto duodenal. Entonces, eso es el antecedente, ahí evaluamos el antecedente. Luego, en el examen físico, el paciente se va a presentar típicamente con una obstrucción de intestino delgado, pero no van a encontrar ustedes cicatriz operatoria. Entonces, eso evalúa, pues, al paciente, al residente, para ver si encuentra esos hallazgos
el grado de distensión, la presencia y ve las presencias de hernias, si le hace un tacto rectal y todo, ¿no? Y finalmente en imágenes que vamos a ver tres cosas. Esto, la aerobilia, la presencia de aire en la vesícula biliar debido a la fístula, la obstrucción, que la evaluamos con la presencia de niveles hidroaéreos, distensión y todo esto, ¿no? Y la gran cantidad de líquido en asas dilatadas. Y finalmente el cálculo, ¿no? Si es que por radiológicamente se ve por las soluciones cálcicas o por la tomografía se ve un cálculo pues que está en la zona iliocecal, ¿no? Como aquí, ¿ven? Hay hay distensión de asas, ¿no? Al pila de monedas, si usted hace un cálculo inmenso, que en este caso es radiopaco, ¿no? Por eso con la radiografía pueden hacer el diagnóstico, y lo que faltaría es la fístula biliar, ¿no? Es la aerobilia, ¿ya? Bueno, entonces, otras obstrucciones son las obstrucciones de intestino grueso. Esto no está en el consenso de Boloña ya, porque básicamente es obstrucción intestinal por vías y adherencias. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también, reforzar en lo que es neoplasias. Puede haber la obstrucción de intestino grueso. Sí es importante que ustedes sepan que las manifestaciones van a ser completamente distintas si es que la válvula ileocecal es competente o es incompetente o no funciona. La válvula ileocecal, ustedes saben que tiene una función, como su nombre lo indica, de válvula, de impedir el retorno retrógrado, ¿no? Del contenido. En este caso, cuando hay una obstrucción a nivel del intestino grueso, ¿no? Desde, puede ser a nivel rectal, en descendente, en transverso o en ascendente, esta obstrucción va a hacer que ese acúmulo de líquido y gas pues vayan por presión de manera retrógrada. Si la válvula es competente, va a impedir esto, y lo que va a hacer es que hay una gran distensión del intestino delgado, del intestino grueso, perdón, con todas las manifestaciones de una obstrucción baja. Pero si esta válvula es incompetente, entonces todo ese contenido va a empezar a ascender de manera retrógrada, ¿no? Pasa la válvula ileocecal, pasa el ilion distal, ilion proximal, yeyuno, duodeno, está en el estómago, y finalmente el paciente vomita o tiene una zona nasogástrica con secreción fecaloidea, ¿no? Entonces es importante esto para poder diferenciar que la clínica puede alterarse completamente si es que la válvula es competente o no. Hay menor número de burbujas, ¿no? En la zona de colon ya, la imagen de balón en arco y la presencia, no se observan, se observan las austras, ¿no? Que usualmente deben desaparecer. Ahí ven la obstrucción del intestino delgado, ¿no? Obviamente la magnitud de la distensión es mucho mayor, ¿no? Generalmente tiene que ser mayor de 7 centímetros, ¿no? Para poder nosotros determinar de que hay una obstrucción a ese nivel, ¿no? Y la presencia de asas con silencio radio, sí, radiológico importante, ¿no? Que da lo que es el gas retenido, ¿no? Y los niveles hidroaéreos, pues porque hay gas y líquido, ¿no? El hilio paralítico, que básicamente se debe pues a trastornos metabólicos, enfermedades neurológicas o incluso hiperglicemia, gastropatías, ¿no? Enteropatías, ¿no? También derivadas de tratamientos, ¿no? Radiológicos, por ejemplo. Aquí tenemos pues la presencia de cómo diferenciamos nuestro ilio. Primero, que el paciente no va a tener ninguna cicatriz operatoria, no va a tener hernias, ¿no? Y lo que vemos pues es una distensión de todas las asas, ¿no? Incluso puede ser el delgado y el grueso están dilatados, ¿no? Eso nos está marcando pues que puede ser, y además si el paciente tiene el antecedente de tener diabetes, tener hipertenso, o tener enfermedades renales, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, todo ello, o está postrado, o es anciano, medicación, ¿no? Problemas neurológicos, psiquiátricos. Entonces hay varios aspectos que hay que evaluar en esos pacientes, ¿no? Como le dije, la exploración puede hacerse con contraste hidrosoluble,
ya no usamos el bario. Y algunos inconvenientes, pues, si es que nosotros vamos a tratar este paciente de obstrucción, ¿no? Que es incompleta o es una pseudoobstrucción o es metabólica, pues hay que darle nutrición con una sonda nasoentérica y seguir evaluando al paciente, ¿no? Periódicamente. Aquí tenemos pues la imagen radiológica, ¿no? Donde se ve pues que hay distensión, pero es una distensión de todo prácticamente el intestino, ¿no? En algunos casos, pues lo que hay que hacer, un ratito, no me deja ver, ya. El enema opaco ya se usa muy poco también. Generalmente lo que usamos es dos cosas, ¿no? Se utiliza lo que se llama el examen a doble contraste, ¿no? Se pone sustancia radiopaca y luego generalmente yodada y luego se pone aire. Entonces se hace una especie de, de radiografía, pero de la mucosa, ¿no? Y eso nos da mejores imágenes. Incluso ahora lo que podemos hacer es hacer tomografías especiales que nos permitan pues hacer una reconstrucción de todo esto, ¿no? Y son muy cercanas a la imagen pues endoscópica incluso, entonces nos da muy buena imagen para poder determinar estos problemas, ¿no? Como un bórbulo de sigmoides, una invaginación intestinal, ¿no? Aquí ven una imagen de, como en corazón de manzana, le dicen, ¿no? En la parte donde indican las flechas, ¿no? Generalmente se ve pues, una obstrucción concéntrica y eso es debido muy probablemente a una neoplasia, ¿no? Otras causas de obstrucción pueden ser un diverticuloma, ¿no? En el lado izquierdo o un tuberculoma, ¿no? La tuberculosis ulcera la mucosa, hace unas microperforaciones, hay un problema reaccional ahí y empieza a sembrarse la parte infecciosa, así como inflamatoria, ¿no? Y finalmente forman un tumor en esa zona. La ecografía no nos ayuda mucho, pues, porque el aire dificulta las imágenes, ¿no? Pero sí puede ser útiles en pacientes especiales, por ejemplo, como embarazadas, ¿no? Donde no podemos irradiar. La tomografía actualmente, también en obstrucción intestinal, es uno de las pruebas, pues, que tiene mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? De todas maneras, para el diagnóstico. eh, Puede llegar al diagnosticar muchas de las patologías, ¿no? Sobre todo si es que hay tumores, ¿no? O hay algo sólido de por medio, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, un cuadro de obstrucción, ¿no? Donde se ven las asas dilatadas, ¿no? Y ahí se ve con la flecha indica la zona donde ya desaparece prácticamente el contenido. Ustedes ven un poco más abajo, al lado del hueso coxal, una asa totalmente colapsada, ¿no? Con un poco de aire. Y eso pues nos está indicando dónde está más o menos el cuadro obstructivo, ¿no? Además de los signos indirectos, ¿no? Lo primero es el stop y se ven signos indirectos como una especie de mesenteritis o la grasa deformada, ¿no? Listo, muchachos. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Cómo es esto? No me hace caso. Eh, Ahora sí. Dejamos de compartir. Ya. A ver, preguntas. Buenos días, doctor. Buenos días. En el caso de un paciente adulto joven que a su juventud o parte de adolescencia ha tenido constipación frecuente, ¿esto puede ser un factor de riesgo para una posible obstrucción intestinal en el futuro? ¿Cómo? Ah, si es que ha tenido obstrucción.
No, que es constantemente estreñido, tiene constipación frecuente en toda su juventud. Sí, podría ser un factor de riesgo, ¿no? Para la obstrucción intestinal. Ese es mi duda. Tienes su micrófono apagado, doctor. Ya no hay ninguna relación realmente, ¿no? Porque básicamente va a depender del hábito evacuatorio, ¿no? Lo que sí es cierto es de que ahora se ve más estreñimiento, básicamente debido a la dieta, ¿no? A la dieta que recibimos y, bueno, pues el ser humano ha ido cambiando sus hábitos y cada vez es más sedentario, ¿no? Entonces, esas dos cosas hacen pues que la frecuencia de posiciones es menor, ¿no? Y en pacientes jóvenes sí se ve que la frecuencia de estreñimiento es mayor, ¿no? Entonces, pero esto no está directamente relacionado con los episodios de obstrucción intestinal porque las causas son diferentes, ¿no? Sí, de todas maneras, siempre se recomienda una dieta saludable, con fibra, que el paciente o la persona tenga movilidad, que haya ejercicio regular, ¿no? Todo eso lleva pues a la presencia de menor estreñimiento, ¿no? El estreñimiento no está directamente relacionado con una obstrucción intestinal aguda, pero definitivamente sí está relacionado con otras enfermedades que vamos a ver ya, ¿no? Desde, por ejemplo, desde una diverticulitis, obviamente hay un incremento de la presión intraluminal y la frecuencia de diverticulitis es mayor, con las neoplasias, porque realmente la presencia de las deposiciones, ¿no? Las heces, pues tienen una serie de cambios químicos, ¿no? Que expuesta la mucosa de colon de manera crónica va a empezar a generar también reacciones primero fisiológicas y luego anatómicas, ¿no? Entonces, sí hay relación con enfermedades digestivas y estreñimiento, pero específicamente con obstrucción intestinal aguda, no. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿la citis puede generar un tipo de hilio paralítico? Sí, sí, la citis puede generar, porque cualquier contenido anormal dentro de la cavidad abdominal, sea la presencia de sangrado, la presencia de pus o la presencia de, en este caso, de líquido cero. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ahora Sí, sí, doctor, recién se acaba de conectar. me fui de la red. Ya. ¿Hay otra pregunta? Si no, descansamos un ratito y hacemos el último tema de esta sección. ¿No más?
Entonces,